Pues precisamente el día de hoy queremos hacer un recuerdo porque fue un parteaguas en la vida de muchas familias veracruzanas, hablando del 2010 específicamente, hace 11 años, cuando pasó el huracán Carl y afectó a muchas comunidades y a muchos municipios en el estado de Veracruz, donde familias perdieron absolutamente todos, algunos lograron recuperarse, otras no se pudieron recuperar y hasta el día de hoy están padeciendo por este fenómeno natural que pues arrasó prácticamente con todo, con muchas partes del estado, ¿no? Sí, fue un desastre que afectó a muchísimas familias veracruzanas y bueno, vemos las imágenes recordando cómo se suscitaron las inundaciones a raíz del huracán Carl y bueno, pérdidas materiales, también desgraciadamente hubo pérdidas humanas y el día de hoy lo recordamos ya a 11 años. A 11 años, exactamente. Quiero hacer mención, muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos hacen, una reflexión con respecto a este momento tan importante que nos envían. No nos dejó su nombre, pero dice, el fenómeno meteorológico que nos dio una lección. Un 17 de septiembre, pero del 2010, un fenómeno meteorológico nos daba una enorme sorpresa, que es el huracán Carl. Hace 11 años nos dio una lección de unidad, solidaridad, conciencia ecológica, ambiental, y que desafortunadamente aún seguimos sin acatar. El huracán Carl nos mostró cuán vulnerables somos ante fenómenos naturales de tal magnitud. Es testimonio precisamente de la solidaridad de los pescadores que prestaron sus lanchas para acudir en las zonas afectadas, quienes son quienes están escribiendo esto, porque ellos también estuvieron apoyando a muchas familias en el rescate de personas. Algunos incluso también perdieron a sus familias, que se ahogaron, y también muchos animales y mascotas también fueron pérdidas lamentables. En la memoria quedarán guardados de quienes fuimos testigos de este huracán Carl, que afectó a varios municipios de Veracruz, la manera de cómo cambió la vida de muchos, y elevamos una plegaria por nuestros hermanos que fueron víctimas de este fenómeno meteorológico. Esto lo envían pues un grupo de pescadores que estuvieron ahí al tanto y que fuimos testigos de que estuvieron ayudando a muchos. Alfonso Rodríguez Córdoba, te encuentras en uno de los fraccionamientos que fueron muy, pero muy afectados durante este huracán del Carl en el 2010. Así es, Sergio, como tú lo mencionas, esta mañana me encuentro aquí en el fraccionamiento Floresta, una de las tantas zonas afectadas por este impacto del huracán Carl, el cual dejó más de 1 millón de damnificados. Fue un momento difícil que se vivió, sobre todo para esas familias que lo perdieron todo, que perdieron ahí a integrantes de la familia, perdieron sus bienes, todo el patrimonio que hicieron durante años lo perdieron en cuestión de minutos. Hay que recordar que fue el 15 de septiembre cuando el huracán Carl impactó la zona de Quintana Roo. Al entrar al Golfo de México se pensaba que iba a bajar, que se iba a degradar a tormenta tropical y después a disturbio tropical. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, tomó fuerza y fue un 17 de septiembre cuando impactó contra el estado de Veracruz, provocando serias afectaciones. La devastación de Carl dejó, tras su paso por el Golfo de México, no se esperaba porque cambió en cuestión de horas tras tocar tierra en la península de Yucatán. Y fue en Veracruz cuando a partir del 17 de septiembre comenzó las afectaciones para lo que fue la entidad veracruzana. En menos de 24 horas, a las 11 de la noche, Carl evolucionó a huracán categoría 2 frente a costas veracruzanas hasta alcanzar rachas de 195 y hasta 240 kilómetros por hora como huracán categoría 3 en su escala, afectando un total de 117 municipios, ocasionando la muerte de 12 personas y la evacuación de miles de personas que debido a estas inundaciones y las fuertes lluvias desbordó los ríos. Hay que recordar que el 17 fue el impacto del huracán que provocó serias afectaciones y el 18 fue el golpe de agua que también generó pues, principalmente el desborde de los ríos, el río Jamapa, entre otros ríos, y provocó que varios municipios, varias colonias se inundaran. Hoy así luce el fraccionamiento Floresta a 11 años de esta contingencia. En aquella ocasión, recuerdo, prácticamente era imposible pasar, había que entrar en lancha y representaba un riesgo, ya que aquí el sistema eléctrico es subterráneo y había el riesgo de pisar y que uno pudiera morir ahí electrocutado. Sin embargo, algo que tú ya mencionabas a través de esta lectura que hiciste de un televidente, se mostró la unidad de los veracruzanos. Hubo diversos eventos para recaudar víveres, ropa y apoyo. Hay que recordar que fueron más de 1 millón
los damnificados y fue una situación muy complicada que tuvieron que enfrentar tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y los alcaldes de los municipios afectados, porque en ese momento era un desastre natural que no se calculaba la dimensión, porque entre más pasaban las horas, las afectaciones más iban incrementando. Se perdió cosecha, se perdió ganado, se perdieron cientos de viviendas y lamentablemente también se perdieron vidas humanas, Sergio. Hoy, a 11 años de esta contingencia, y lo importante es que debemos de aprender, debemos de aprender a no tirar basura, debemos de aprender a conocer la protección civil, sobre todo platicarla ahí en casa con los integrantes de la familia y sobre todo también algo muy importante, respetar la naturaleza. Sí, Alfonso, sobre todo ser más solidarios, ¿no? Y trabajar en equipo ante este tipo de contingencias. Recuerdo en aquel año, en el 2010, cuando veníamos de una cobertura que hicimos de las fiestas patrias. Efectivamente, durante estas fechas normalmente está lloviendo, hay lluvias intermitentes. Recuerdo que después de una lluvia, pues no nos imaginábamos la afectación que iba a tener el estado de Veracruz cuando de repente se prendieron los focos y hicimos toda una cobertura por diferentes zonas del estado de Veracruz. Tú fuiste parte de ello, Alfonso. ¿En qué momento te agarró? ¿Dónde estabas? ¿Y a qué lugar fue el primero que acudiste? Porque recuerdo que unos estaban en Puente Moreno, otros estaban en el fraccionamiento Floresta, otros se habían trasladado a unas zonas por la Antigua. Y bueno, fue todo un trabajo de cobertura especial que hicimos para mostrar lo que estaba sucediendo y a la vez ayudar a todas aquellas familias que prácticamente estaban viviendo en las azoteas de sus casas porque llevaban días las inundaciones. Así es, Sergio, fue prácticamente una semana de trabajo que salíamos de la oficina a las 3 de la mañana y había que regresar a las 6 de la mañana. A veces era imposible llegar a nuestras viviendas porque no se podía pasar. Recuerdo, como tú lo mencionas, era un 15 de septiembre, estábamos ahí en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, salimos como a la 1, 2 de la mañana debido a la ceremonia de gritos de independencia. Estábamos muy cansados, sin embargo, al otro día, debido a esta evolución de CAR que se esperaba que degradara, sin embargo, ocurrió todo lo contrario, se elevó huracán. Bueno, se tuvo que agarrar otra vez el equipo y salir a trabajar. Me tocó a mí cubrir lo que era el impacto ahí en la zona del Boulevard. Me tocó transmitir en esa ocasión para Noticieros Televisa y Foro TV, ahí en vivo durante el impacto de este huracán. Posteriormente nos dedicamos a visitar varios fraccionamientos. A mí me tocó de hecho estar aquí en el fraccionamiento Floresta, entre otras colonias como la colonia Carranza, que también se vio seriamente afectada, y fue una hora literal, así una semana de arduo trabajo. Iniciamos a las 6, 5 de la mañana y eran más de las 12 de la noche, como nos teníamos que enlazar en los noticieros también a nivel nacional. Veníamos saliendo de oficina posterior a la 1 de la mañana. Hay algunas, perdón, Alfonso, hay algunas casas en las cuales en el fraccionamiento que tú te encuentras que ya nunca más se volvieron a habitar. O sea, son casas que las familias pues decidieron irse a otro lugar pensando en que pues se iba a volver a inundar el fraccionamiento de tal manera que dejaron las casas, tuvieron la oportunidad de irse a otro lugar, pero hubo otras personas que no tuvieron la oportunidad de irse a otro lugar y por la necesidad pues tuvieron que hacer una limpieza exhaustiva de esas viviendas y regresar, ¿no? De hecho, a partir de esta contingencia, muchas viviendas aquí en el fraccionamiento Floresta se pusieron en venta. Sin embargo, y debido a esta contingencia, muchas viviendas de estas afectadas aún continúan en venta, pues que prácticamente nadie las quiso comprar debido al riesgo que representaba vivir aquí en esta zona, en este fraccionamiento Floresta, en la ciudad y puerto de Veracruz. Lamentables historias, lamentables recuerdos, pero de todo debemos de aprender. Gracias, Alfonso, por tu reporte. A 11 años del huracán Karl en el 2010 que impactara el estado de Veracruz en todas estas afectaciones, pero lo más importante es que nos levantamos, como siempre lo hacemos los mexicanos, como siempre lo hacemos los veracruzanos, con ese trabajo. La solidaridad. La solidaridad, exactamente. La unión hace la fuerza, sin duda alguna, y este fue un claro ejemplo de que pudimos salir adelante. Sí fueron muchas familias las que estuvieron afectadas, pero aquí estamos. Gracias a Dios aquí estamos vivos y seguimos adelante con ello. A 11 años del huracán Karl.